Bienvenido a esta tercera parte del curso, donde te presentaremos las fallas más representativas en pavimentos flexibles, o por lo menos aquellas que son más comunes en los pavimentos de Bolivia. Entre los tipos de fallas en pavimentos flexibles que considera la metodología del índice de condición de pavimentos, tenemos la lista que podemos apreciar en esta parte de la diapositiva, entre las cuales las más importantes o más comunes son las que presentamos en letras de color rojo, siendo estas la piel de cocodrilo, ahuellamientos, exudaciones, hundimientos, baches, así como parches. Y otras fallas menos frecuentes, pero que también podemos registrar, son los agrietamientos en bloque, abultamientos y hundimientos, las corrugaciones, grietas de borde, grietas de reflexión de juntas, grietas longitudinales o transversales, el pulimento de agregados, el desplazamiento, las grietas parabólicas, el hinchamiento, así como el desprendimiento de agregados. Entre las principales fallas en pavimentos flexibles podemos mencionar la piel de cocodrilo o fisuración por fatiga. Como su nombre indica, se produce por el daño interno por fatiga en la fibra inferior de la carpeta asfáltica, que provoca la aparición de fisuras generalmente en las huellas en cada uno de los carriles de circulación. Para la caracterización de la piel de cocodrilo se consideran 3 niveles de severidad, siendo estos severidad baja, media y alta. En caso de contar con fallas de severidad baja, estas se definen como grietas finas y capilares longitudinales que se desarrollan de forma paralela al sentido de circulación. Estas grietas no deberán estar descascaradas, es decir, que no presentan roturas del material en los lados de las mismas. Como opciones de reparación de este tipo de falla, podemos mencionar un sello superficial o bien una sobrecarpeta en caso de que se requiera mejorar sustancialmente el estado superficial de un pavimento. Una piel de cocodrilo de severidad media se define como un desarrollo posterior a aquellas de baja severidad, presentándose ya la interconexión de las grietas longitudinales y teniéndose también algunas de ellas con un ligero descascaramiento o desportillamiento. Como opciones de reparación para este tipo de fallas podemos mencionar un parcheo parcial o bien en toda la profundidad, una sobrecarpeta o bien en un caso más extremo la reconstrucción del pavimento. Y finalmente, en caso de contar con una piel de cocodrilo de alta severidad, tendremos un patrón similar al de la imagen del costado derecho, que podemos visualizar que se trata de un patrón de grietas ya bastante evolucionado, de tal forma que las piezas o pedazos están claramente definidos y sumamente descascarados en sus bordes. Algunos pedazos además pueden moverse bajo el tránsito que circula sobre el pavimento, produciéndose posteriormente la generación de baches. Opciones de reparación para este tipo de fallas podemos mencionar el parcheo parcial o bien un parcheo profundo, un full depth, una sobrecarpeta y en el caso más extremo una reconstrucción. La forma en que se mide una piel de cocodrilo es en unidades de área. Para el sistema que empleamos en el país serán metros cuadrados de área afectada. En caso de que se presenten 2 o 3 niveles de severidad distintos en una misma extensión deteriorada, en caso de que puedan diferenciarse con facilidad, se deberá realizar el cómputo por separado, es decir, deberá caracterizarse cada nivel de deterioro por separado. Y en caso de que esto no fuera posible, se deberá asignar el área total al grado de severidad más crítico. La exudación.
Esta es una película de asfalto que se presenta en la superficie del pavimento, que forma una superficie brillante, cristalina, reflectora y que puede llegar a ser pegajosa. La exudación se origina por un exceso de asfalto en la mezcla, por un sello que tiene un alto contenido de ligante, o bien cuando se tiene un bajo contenido de vacíos de aire en la mezcla asfáltica. Ocurre cuando el asfalto se expande en la superficie y llena los vacíos de la mezcla. Esta falla de igual forma se caracteriza en 3 niveles de severidad: bajo, medio y alto, teniéndose que para una severidad baja la exudación se presenta solamente en un grado ligero y es detectable durante unos pocos días del año, aquellos que son los más calurosos. El asfalto no llega a pegarse a los zapatos o a las ruedas de los vehículos, y podemos apreciar en el costado derecho de la diapositiva un ejemplo de una exudación de severidad baja. Generalmente este tipo de fallas no requieren de ninguna reparación, ya que no representan un riesgo en el desempeño estructural del pavimento. Por otra parte, una exudación de severidad media se define como aquella que ha ocurrido hasta un punto en el que el asfalto ya llega a pegarse a los vehículos o bien a los zapatos durante algunas épocas o semanas del año. Como podemos ver en esta imagen, ya se tiene una exudación más avanzada, caracterizándose una película de asfalto mucho más notoria en la ubicación de las huellas de este carril. Como opciones de reparación para mitigar este tipo de falla, se recomienda el sello de arena y agregados junto a la aplicación de un rodillo. Por último, una exudación de severidad alta ha de ser aquella que se presenta de forma intensa y en gran cantidad y se produce cuando el asfalto ya llega a pegarse a los vehículos o a los zapatos durante varias semanas del año. Para reparar este tipo de fallas se recomienda la aplicación de arena y agregados compactados con un rodillo neumático, recomendablemente precalentando la superficie si es que fuera necesario. La forma en que se mide la exudación es en unidades de área o metros cuadrados, y en caso de que se contabilice la exudación no deberá contarse el pulimento de agregados, que es otro tipo de falla que veremos posteriormente. La fisuración en bloque. Esta se caracteriza por fisuras interconectadas que dividen al pavimento en pedazos rectangulares que comprenden áreas entre 0.1 a 9 metros cuadrados. Como habríamos visto anteriormente, este tipo de fallas se originan principalmente por la contracción del concreto asfáltico en la superficie del mismo y los ciclos de temperatura diarios. Las grietas en bloque no están asociadas a la fatiga producida por las cargas de tráfico e indican que el asfalto se ha endurecido significativamente por el envejecimiento. La fisuración en bloque se caracteriza por 3 niveles de severidad, teniéndose que una fisuración de severidad baja es aquella que se define por bloques con grietas de baja severidad, como se presenta en la imagen del costado derecho, y grietas que concuerdan con la definición de aquellas correspondientes a fisuras longitudinales y transversales, que es un deterioro que veremos posteriormente. Como opciones de reparación se tienen el sellado de las grietas con un ancho mayor a 3 milímetros o bien la aplicación de un riego de sello. Una fisuración en bloque de severidad media es aquella que cuenta con bloques definidos por grietas de severidad media. Como opciones de reparación se recomiendan el sellado de dichas grietas, el reciclado de la superficie o bien el escarificado en caliente y la construcción de una sobrecarpeta sobre el pavimento deteriorado. Y una fisuración en bloque de alta severidad es aquella que cuenta con bloques definidos por grietas de alta severidad, grietas que ya
cuentan con un desportillamiento avanzado y un ancho considerable. Tratándose de un deterioro ya bastante severo del pavimento, se recomienda el sellado de las grietas, el reciclado superficial, así como el escarificado en caliente y una sobrecarpeta. La medida de estos deterioros se realiza en unidades de área o metros cuadrados, y en caso de que se presenten distintos tipos de severidad, estos deberán contabilizarse y anotarse por separado. Otra falla característica en pavimentos flexibles son los abultamientos y hundimientos. Los abultamientos no se atribuyen a fallas de estabilidad de la mezcla asfáltica. Estos pueden ser causados por el levantamiento o combadura de losas de concreto que estén por debajo de una sobrecarpeta de concreto asfáltico. Se producen también por la expansión o por la congelación que se produce principalmente en lugares de bajas temperaturas, así también como por la infiltración y elevación del material en una grieta en combinación con las cargas de tránsito. Por su parte, los hundimientos son desplazamientos hacia abajo que se producen en una extensión pequeña y de forma abrupta sobre la superficie del pavimento. Aquellas distorsiones y desplazamientos que ocurren en áreas extensas del pavimento y que originan grandes depresiones son denominadas ondulaciones y se atribuyen a causas diferentes a esta falla que estamos estudiando. De igual forma, se caracterizan en 3 niveles de severidad, teniéndose que los abultamientos o hundimientos de baja severidad son los que originan una reducción de la velocidad en áreas de la comodidad o de la seguridad. Hay que destacar que esta es una falla que afecta en la calidad funcional. Por lo tanto, la forma en que se caracterizan los mismos es en base a su efecto en la calidad de rodadura. Por otra parte, un abultamiento o hundimiento de severidad media es aquel que generan vibraciones en el vehículo que llegan a ser significativas y que requieren por parte del conductor la reducción de la velocidad de circulación. Como opciones de reparación podemos mencionar el reciclado en frío, un parcheo profundo o bien un parcheo superficial a fin de corregir las distorsiones que se tienen en la superficie. Y un abultamiento o hundimiento de severidad alta será aquel que generen vibraciones en un vehículo que llegan a ser tan excesivas que debe reducirse la velocidad de forma considerable, es decir, ya representan un riesgo durante la circulación de los vehículos. Como opciones de reparación se tiene el reciclado o el fresado en frío, un parcheo profundo parcial o bien la colocación de una sobrecarpeta. Los abultamientos y hundimientos son medidos en metros lineales. En caso de que se presenten en un patrón perpendicular al flujo del tránsito y estén espaciados a menos de 3 metros, este daño se llamará corrugación, y si el abultamiento se presenta en combinación con una grieta, esta grieta también deberá registrarse como un daño diferente. Las corrugaciones u ondulaciones se definen como una serie de cimas y depresiones próximas entre sí que ocurren en intervalos bastante regulares, usualmente a menos de 3 metros. Se difieren justamente por esta característica de los abultamientos y hundimientos que vimos anteriormente. Este tipo de falla se produce generalmente en mezclas asfálticas inestables o bien cuando se cuenta con una base granular débil en combinación con las elevadas cargas de tráfico. Tenemos que la corrugación de igual forma se caracteriza en 3 niveles de severidad, teniéndose que una corrugación de baja severidad es aquella que produce vibraciones en el vehículo, sin embargo no es necesaria la reducción de la velocidad.
Una corrugación de severidad media será aquella que genere vibraciones en el vehículo que ya llegan a ser significativas y que demandan la reducción de la velocidad de circulación. De igual forma, una corrugación de alta severidad es aquella que genera vibraciones ya excesivas y que implican una reducción considerable de la velocidad. De igual manera, vemos que las corrugaciones son un tipo de deterioro funcional que afectan en la calidad de rodadura de los vehículos. La corrugación se mide en unidades de área o metros cuadrados del área afectada. Y como opciones de reparación tenemos la reconstrucción en caso de contar con corrugaciones de severidad media o alta. Las depresiones. Estas se definen como áreas localizadas con niveles ligeramente más bajos. En múltiples ocasiones, las depresiones son visibles únicamente después de la lluvia. Las depresiones se forman por el asentamiento de la subrasante o bien por el asentamiento de una de las capas intermedias, una capa base o subbase, o por una construcción incorrecta. Originan cierta rugosidad, es decir, una distorsión del perfil longitudinal, y cuando estas llegan a ser suficientemente profundas o están llenas de agua, pueden llegar a causar lo que conocemos como hidroplaneo. De igual manera, las depresiones son definidas en 3 niveles de severidad, teniéndose que una depresión de severidad baja es aquella que presente magnitudes entre 13 y 25 milímetros. Una depresión de severidad media será aquella con una magnitud de 25 a 50 milímetros, y la depresión de severidad alta será aquella que presente más de 50 milímetros. Las depresiones son registradas en unidades de área o metros cuadrados. Y como opciones de reparación tenemos un parcheo superficial, un parcheo parcial o profundo en caso de depresiones medias, y lo propio para depresiones de alta severidad. Pasemos ahora al agrietamiento de borde. Este se define como grietas ubicadas en el borde que son paralelas y generalmente ubicadas a una distancia entre 30 y 50 centímetros del borde exterior del pavimento. Este daño se acrecenta cuando las cargas de tránsito tienden a circular por el borde del pavimento y puede originarse por el debilitamiento debido a las acciones climáticas, un debilitamiento de la capa base o de la subrasante próximas al borde del pavimento. El agrietamiento de borde, al igual que las fallas anteriores, se define en 3 niveles de severidad, teniéndose que un agrietamiento de severidad baja es aquel que presenta fisuras de baja severidad o media sin ninguna fragmentación o desprendimiento. Un agrietamiento de borde medio será aquel que cuente con grietas medias con algo de fragmentación o con desprendimiento, y aquel agrietamiento de borde alto, de severidad alta, es aquel que presente considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. La medición de esta falla se realiza en metros lineales, considerando respectivamente el nivel de severidad correspondiente. Como opciones de reparación podemos indicar el sellado de grietas con un ancho mayor a 3 milímetros en caso de contar con agrietamientos de severidad baja, el sellado de grietas o un parcheo parcial o profundo para un agrietamiento de severidad media, y un parcheo parcial o profundo cuando se presente un agrietamiento de borde de alta severidad. Otra falla que, si bien no es tan frecuente en nuestro medio, pero que vale la pena mencionarla, es la fisuración por reflexión de juntas de pavimento rígido. Esta falla se manifiesta en sobrecarpetas de concreto asfáltico colocadas sobre losas de hormigón. Las grietas se originan principalmente por el movimiento de las losas de concreto hidráulico producido por los cambios de temperatura y humedad. Hay que aclarar que este daño
no está relacionado íntegramente con las cargas de tráfico, pero las mismas pueden llegar a causar la rotura del concreto asfáltico cerca de la grieta. De igual manera, esta falla se caracteriza en 3 niveles de severidad, teniéndose que una fisuración por reflexión de severidad baja es aquella que presenta una grieta sin relleno menor a 10 milímetros o una grieta rellenada de cualquier ancho y que presente un sello en buena condición. Una fisuración por reflexión de severidad media será aquella que presente una grieta sin relleno mayor o igual a 10 milímetros de ancho y menor a 75 milímetros, o bien una grieta sin relleno menor a 75 milímetros rodeada de grietas secundarias leves, o también una grieta rellena de cualquier ancho rodeada de un ligero agrietamiento secundario. Y finalmente, una fisuración por reflexión de alta severidad será aquella que cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones: una grieta rellena o no rodeada de un agrietamiento secundario de media o alta severidad, una grieta sin relleno de más de 75 milímetros, una grieta de cualquier ancho en las que el pavimento a 10 centímetros de dicha grieta presente un severo daño. Vemos en esta diapositiva un ejemplo de grietas por reflexión. Se trata de una sobrecarpeta de concreto asfáltico colocada sobre un pavimento rígido y se observa claramente las juntas, la reflexión de las juntas en la capa de rodadura de concreto asfáltico. Como opciones de reparación para este tipo de falla tenemos el sellado para anchos superiores a 3 metros en caso de una grieta, de una fisuración por reflexión de baja severidad, el sellado de grietas o el parcheo de profundidad parcial para una fisuración de severidad media, o bien el parcheo de profundidad parcial o la reconstrucción de la junta para una fisuración por reflexión de alta severidad. Estas fallas se miden en metros lineales, debiéndose considerar que la longitud y el nivel de severidad de cada grieta deberá registrarse de manera separada. En caso de que un abultamiento ocurre en combinación con una grieta de reflexión, este último también deberá registrarse. Veamos ahora las fisuras longitudinales y transversales, que constituyen ya una falla que ya es más frecuente en los pavimentos de nuestra región. Estas pueden ser causadas por una junta del carril del pavimento pobremente construida, se tiene una compactación inadecuada en dicha junta. Pueden atribuirse también a la contracción del concreto asfáltico debido a bajas temperaturas, que ocasionará un endurecimiento de la mezcla debido al incremento de su viscosidad. Y como una tercera causa de esta falla, se tiene una grieta de reflexión causada por el agrietamiento bajo la capa base. Esta grieta de reflexión difiere de la que habríamos estudiado anteriormente, la cual se atribuye exclusivamente al movimiento de losas de hormigón. Cuando se tiene una reflexión por el agrietamiento de la capa base, deberá contabilizarse como una fisura longitudinal o transversal. Las fisuras longitudinales o transversales se caracterizan en 3 niveles de severidad, teniéndose que aquella de baja severidad es aquella grieta sin relleno con un ancho menor a 10 milímetros, o bien aquella grieta rellenada de cualquier ancho y que presente un sello en buenas condiciones. Como opciones de reparación, al tenerse un deterioro, una falla de este tipo, se tiene el sellado de grietas con un ancho mayor a 3 milímetros. Una fisura longitudinal de severidad media será aquella que cumpla con las siguientes condiciones:
una grieta sin relleno mayor a 10 milímetros y menor a 75 milímetros, una grieta sin relleno menor a 75 milímetros rodeada de grietas aleatorias leves, o bien una grieta rellena de cualquier ancho rodeada de un ligero agrietamiento aleatorio. Como opciones de reparación para este tipo de falla se tiene el sellado de grietas. Y finalmente, las fisuras longitudinales de severidad alta son aquellas que cumplan de igual forma con las siguientes condiciones: cualquier grieta rellena o no, rodeada de un agrietamiento aleatorio de media o alta severidad, una grieta sin relleno de más de 75 milímetros, o bien una grieta de cualquier ancho en las que el pavimento a 10 centímetros de la misma presente un daño severo. Como opciones de reparación podemos recomendar el sellado de grietas o el parcheo parcial. Con relación a la forma de medición de estas fallas, la misma se realiza en metros lineales. En caso de que en una misma grieta se presenten distintos niveles de severidad, los mismos deberán ser caracterizados por separado, es decir, deberá dividirse aquella porción de la grieta que presente una severidad alta y la otra fracción asociada, por ejemplo, a una severidad media o baja. Pasemos ahora a los bacheos y acometidas de servicios públicos, que constituyen una falla bastante típica en nuestros pavimentos. Un bacheo o un parche es un área de pavimento que ha sido reemplazada por una mezcla asfáltica nueva, como podemos ver en esta fotografía, para reparar el daño existente en la superficie. Los bacheos, de acuerdo a la metodología del índice de condición de pavimento, se consideran como un defecto sin importar lo bien que hayan sido construidos, ya que por lo general inciden en la calidad de rodadura, ocasionando distorsiones en el perfil longitudinal. Los bacheos se caracterizan en 3 niveles de severidad, teniéndose que un bacheo de severidad baja es el que presenta una buena condición, está en una calidad satisfactoria, y la calidad de tránsito puede definirse como de una severidad baja o mejor. En este caso no es necesario realizar ninguna actividad de reparación o mantenimiento para mejorar la calidad del bacheo. Por su parte, un bacheo de severidad media es aquel que está moderadamente deteriorado, ya se tiene la presencia de fisuras como piel de cocodrilo de severidad baja o media, y que incide ligeramente en la calidad de tránsito, la cual puede definirse como de severidad media. Al tener un deterioro de este tipo, se puede recomendar la sustitución del parche en caso de que el deterioro está incrementándose en un corto periodo de tiempo. Y un bacheo de severidad alta será aquel que presente un estado ya muy deteriorado, o bien la calidad del tránsito pueda definirse como de alta severidad, es decir, ya la distorsión del perfil longitudinal atribuible al bacheo y a su pobre condición incide notoriamente en la calidad de rodadura. En este caso, el bacheo requiere de una pronta sustitución para mejorar la calidad de rodadura. La forma en que se miden los bacheos es en unidades de área, es decir, metros cuadrados. En caso de contar en un mismo bacheo con áreas de diferentes tipos de severidad, estas deberán contabilizarse de forma separada, asignándose el área correspondiente a cada tipo de severidad. Por otra parte, ningún otro daño deberá considerarse aparte del bacheo. Es decir, si el bacheo está deteriorado, presenta ya desprendimientos o bien un agrietamiento tipo piel de cocodrilo, deberá contabilizarse únicamente el área de bacheo y su nivel de severidad correspondiente. Finalmente, si es que una cantidad importante de pavimento ha sido reemplazada, esta no deberá registrarse como un parche, sino como un pavimento nuevo,
debiéndose realizar la evaluación correspondiente en el mismo. Pasemos ahora a los agregados pulidos. Esta falla se origina por la repetición de cargas de tránsito que producen un desgaste de la superficie, originando así la pérdida de adherencia de las llantas del neumático con la superficie. Cuando la porción del agregado que está sobre la superficie es pequeña, la textura del pavimento no contribuye de manera significativa a reducir la velocidad del vehículo. A diferencia de las anteriores, esta falla no presenta niveles de severidad, contabilizándose únicamente la extensión en metros cuadrados de la misma en el área afectada. En caso de que se contabilice la exudación, no se tendrá en cuenta el pulimento de agregados. Como opciones de reparación para la misma, podemos mencionar la realización de un tratamiento superficial, la construcción de una sobrecarpeta o bien el fresado y la sobrecarpeta a fin de mejorar las condiciones de adherencia. Pasemos ahora a los baches. Estos se definen como depresiones pequeñas en la superficie del pavimento con diámetros menores a los 90 centímetros y con forma de tazón. Los baches se originan cuando se tienen sectores puntuales con deficiencias en una de las capas del pavimento, o bien porque la piel de cocodrilo en dicho sector ha alcanzado un nivel de severidad tan elevado que ha llegado a producirse la desintegración de la mezcla asfáltica, generándose así los orificios. Hay que destacar que el crecimiento de los baches se acelera con la acumulación del agua. La forma en que se caracterizan los baches es a partir de la profundidad máxima del hueco y a partir del diámetro medio del mismo. En base a esta información, podemos emplear esta tabla en la que se obtiene el grado de severidad del bache a partir de una profundidad máxima y el diámetro medio del mismo. Hay que destacar que si el diámetro del bache es mayor a 75 centímetros, deberá medirse el área en metros cuadrados y dividirla entre 0.5 metros cuadrados para hallar de esta forma el número de baches equivalentes. En caso de que la profundidad del bache es menor o igual a 25 milímetros, los mismos se consideran como de severidad media. Y si la profundidad es mayor a 25 milímetros, la severidad se considera como alta. En estas diapositivas vemos ejemplos de baches de las tres severidades mencionadas anteriormente, teniéndose en el lado izquierdo de la diapositiva un bache de extensión pequeña con una baja profundidad correspondiente a un nivel de severidad bajo. Un bache de severidad media es aquel ya con una extensión mayor y una profundidad que ya llega a visualizarse inclusive en una fotografía. Y un bache de alta severidad será aquel donde se ha producido el desprendimiento del espesor total de la carpeta asfáltica en dicha área. Los baches se miden contando aquellos que sean de severidad baja, media o alta y registrándose separadamente. Como opciones de reparación podemos indicar el parcheo parcial o profundo para aquellos baches de severidad baja y media y un parcheo profundo para aquellos que presenten una severidad alta. El ahuellamiento. Esta falla es característica en mezclas asfálticas blandas con altos contenidos de asfalto o bien en aquellas que se encuentran construidas en regiones cálidas, como por ejemplo la que vemos en la fotografía del costado derecho. El ahuellamiento se define como una depresión que ocurre en las huellas de las ruedas. Es una consecuencia de la deformación plástica o permanente producida en una o más capas de la estructura. Un ahuellamiento de baja severidad será aquel que presente una profundidad media de rodera entre 6 a 13 milímetros, recomendándose para esta falla un fresado y sobrecarpeta en caso de que su reparación sea estrictamente requerida.
Por otra parte, un ahuellamiento de severidad media será aquel con una profundidad mayor a 13 milímetros y menor a 25 milímetros. Como opciones de reparación para el mismo podemos mencionar un bacheo superficial, un bacheo parcial o profundo, o bien el fresado y la construcción de una sobrecarpeta. Y un ahuellamiento de severidad alta será aquel con una profundidad media de la huella superior a los 25 milímetros, como podemos apreciar notoriamente en la imagen del costado derecho. Como opciones de reparación tenemos un bacheo superficial, un bacheo parcial o profundo, o bien el fresado y la construcción de una sobrecarpeta. Con relación a la medición del ahuellamiento, este es computado en metros cuadrados del área afectada. La profundidad media del ahuellamiento se deberá calcular colocando una regla perpendicular a la dirección del mismo, midiéndose su profundidad y usando las medidas tomadas a lo largo de aquel para calcular su profundidad media. Pasemos ahora a la peladura. Esta se define como un desprendimiento de partículas del agregado grueso que compone la mezcla asfáltica. La peladura puede ser causada por un contenido insuficiente de asfalto en la mezcla, una calidad pobre de la misma, o bien por una deficiente adherencia entre el ligante asfáltico y los agregados gruesos que componen el concreto asfáltico. A diferencia de las anteriores, la peladura se caracteriza en dos niveles de severidad, teniéndose que una peladura de severidad media es aquella donde existe una pérdida considerable de partículas, como observamos en la fotografía, teniéndose una pérdida mayor a 20 partículas en un metro cuadrado. Una peladura de severidad media puede llegar inclusive a manifestar huecos por la elevada pérdida de varias partículas juntas. Por otra parte, una peladura de severidad alta es aquella donde se tiene una superficie muy rugosa y ahuecada y se ha perdido el agregado grueso por completo en diversos puntos de la superficie. Podemos ver en esta diapositiva un ejemplo de peladura de alta severidad, viendo en la imagen de la izquierda el notorio desprendimiento de agregados, habiendo ocasionado ya la formación de un bache, que podemos visualizar en la fotografía del costado derecho, el cual, a diferencia de un bache tradicional, no sería la consecuencia de una fisuración por fatiga o piel de cocodrilo. En este caso tenemos un bache ocasionado íntegramente por la falta de adherencia entre el ligante asfáltico y los agregados gruesos que componen la carpeta asfáltica. La forma en que se mide la peladura es en metros cuadrados. Y habrá que considerar que el daño causado por el arrastre de objetos, ganchos, aros de llanta, etc., deberá ser computado como un desprendimiento de agregados. Como opciones de reparación a esta falla, podemos mencionar un sello superficial o un tratamiento superficial en el caso de contar una peladura de severidad media, o un bacheo superficial, un tratamiento superficial o una sobrecarpeta al contar con una peladura de alta severidad. Y finalmente, el intemperismo o desgaste de la superficie es aquel que se produce por la pérdida del mortero, es decir, la mezcla de ligante asfáltico y agregado fino de un concreto, producto de la oxidación, una compactación inadecuada, un bajo contenido de ligante asfáltico, el exceso de arena, la erosión de la superficie o bien por efecto del tráfico que circula por un determinado pavimento. Hay que tener en cuenta que el intemperismo se refiere únicamente a la pérdida de la fracción fina. En caso de que se presente una pérdida de agregado grueso, este deberá contabilizarse como peladura, según lo que habríamos visto anteriormente. Un intemperismo de baja severidad será aquel que presente una superficie con ciertos signos de desgaste. Se puede notar la pérdida del mortero y el asfalto ha adquirido un color diferente.
Asimismo, los bordes del agregado grueso comienzan a estar más expuestos, teniéndose, por ejemplo, ciertos espacios menores a 1 milímetro. Por otra parte, un intemperismo de severidad media será aquel donde la pérdida de mortero asfáltico, si vale el término, ya llega a ser notoria, y el agregado grueso está expuesto en aproximadamente 1/4 de su ancho debido a la pérdida del mortero y del aglomerante. Y finalmente, un intemperismo de alta severidad es aquel donde la pérdida de matriz cementante ya llega a ser considerable, causando además la posible pérdida de agregado grueso. El agregado grueso presenta una exposición de más de 1/4 de su ancho debido a la elevada pérdida de mortero y aglomerante. La forma en que se mide el intemperismo es en unidades de área o metros cuadrados. Hay que destacar que no se deberá registrar el intemperismo en aquellas áreas donde existe el desprendimiento de agregados o peladura. Como opciones de reparación podemos mencionar la ejecución de un sello superficial o un tratamiento superficial en caso de intemperismos de baja y media severidad, así como sobre carpetas, reciclajes y la reconstrucción en pavimentos con intemperismos de alta severidad. Con esto concluimos esta parte del capítulo y continuamos luego de una breve pausa. Gracias.